Buenas noches. Este video corresponde a la práctica de la semana 7 de la materia ofimática. La temática de hoy es sobre las tablas dinámicas, segmentación y gráficos. Para recrear un poco de lo que vamos a hablar, voy a dar un concepto de lo que es tabla dinámica. Una tabla dinámica es una tabla resumen que agrupa datos procedentes de otra tabla o base de datos de mayor tamaño. Se usa como herramienta para el procesamiento de grandes cantidades de datos. Para explicar de una mejor manera, vamos a hacer lo que es la práctica. Voy a compartir pantalla y voy a mostrarles una tabla de Excel. Perdón, un minutito. Se me mueve esto. Ok, aquí tenemos nuestra tabla de Excel. Como podemos ver, es una tabla bastante extensa donde hay varias columnas con datos diferentes sobre alumnos de la universidad. Entonces, como decíamos, la tabla de dinámica es precisamente, se agrupan datos de acuerdo a la información que requiramos. ¿Cómo se crea una tabla de datos? Vamos a la pestaña Insertar y nos aparece en el recuadro de tablas eh, tres formas de tablas, pero vamos a escoger en este caso la tabla dinámica. Y luego nos aparece un cuadro de diálogos que está dividido en dos partes. En la primera parte es donde está dando el rango de dónde hacia dónde vamos a habilitar esa tabla dinámica. Y la segunda parte es donde nos indica o le vamos a indicar a Excel dónde vamos a ubicar esa tabla dinámica. En este caso, escogemos la opción de nueva hoja de cálculos y así le damos a aceptar. Inmediatamente vemos que se abrió una pestaña y que nos aparecen dos cuadros de diálogo. El de la izquierda, que se llama tabla dinámica, y nos indica que para generar un informe debemos elegir los campos de la lista campos de tabla dinámica. Hacia la derecha tenemos el cuadro de diálogos que se llama campos de tabla dinámica, donde aparecen los nombres de todas las columnas de nuestra tabla de datos principal. A continuación, mi compañera Gabriela Álava, quien va a plantear la siguiente pregunta, ella la va a plantear, la va a ir explicando, pero soy yo la que va a realizarle en la tabla de Excel, dado a que su computador no pudo abrir este archivo. Adelante, compañera. Buenas noches, profesora y compañera. Bueno, nos vamos a plantear la siguiente pregunta, que es ¿cuántos alumnos hay en total por facultad? Nos dirigimos hacia el campo de tabla dinámica, hacia el cuadro de diálogos, perdón. Arrastramos a valores la palabra sexo. Y en filas facultad. Si nos damos cuenta, nos dio en la tabla dinámica, nos dio un total de 16.195, que es el total de alumnos que hay por facultad. Le doy paso a mi compañera María Fernanda. Buenas noches, ingeniera y compañeras. Voy en estos momentos a compartir pantalla para proceder con la práctica. La siguiente pregunta que planteamos es, ¿cuál es el lugar de residencia de los estudiantes de la universidad por carrera? Luego, estamos aquí en lo que es en la tabla de dinámica. Nos vamos a dirigir a insertar. Luego nos va a salir aquí tabla dinámica en cual vamos a escoger aquí. Nos va a salir este cuadro, cómo crear una tabla dinámica. Damos a aceptar y luego nos va a salir este campo de tabla dinámica en el cual vamos a escoger filas, columnas y valores.
En este caso vamos filas, vamos a escoger carrera. En columnas vamos a escoger cantón domicilio. Y valores vamos a escoger sexo. Y aquí ya tenemos nosotros nuestra tabla dinámica. Le doy paso a la compañera Paola Reyes. Muchas gracias. Buenas noches, ingeniera, compañeras. Bueno, voy a proceder a compartir pantalla para plantear la siguiente pregunta. Tenemos aquí nuestra tabla y la pregunta es, número de estudiantes por carrera clasificados por sexo. Vamos a la pestaña Insertar. Nos ponemos en tabla dinámica y damos clic donde dice de una tabla o rango. Aquí nos sale este recuadro en donde está marcado donde dice nueva hoja de cálculo y damos a aceptar. Aquí ya se nos creó la tabla dinámica. En esto, aquí podemos ver cada uno de los nombres que tiene cada columna. En el cuadro donde dice filtro, vamos a escoger lo que es sexo. En fila ponemos facultad. Y en valores carrera. Aquí podemos darnos cuenta que este es un total de todos los estudiantes, pero hacemos clic aquí donde está este icono y podemos filtrarlo de acuerdo a como nosotros solicitemos la información. La podemos filtrar por sexo masculino, sexo femenino o la dejamos generalizada como está ahí. Si hacemos clic aquí en F de femenino, damos a aceptar, podemos darnos cuenta que solamente nos va a filtrar la cantidad de, en este caso, de mujeres que está por carreras. Si hacemos aquí, filtramos por hombres por carrera. Y si los queremos todos como estabas, entonces simplemente le ponemos todos y ahí está generalizado en total, hombres y mujeres. Tenemos la misma cantidad, 16.195 estudiantes en total en la universidad. Bueno, le damos paso a mi siguiente compañera, Karen López. Gracias. Buenas noches, ingeniera y compañeras. A continuación, voy a compartir pantalla. Lo que yo voy a realizar es el gráfico correspondiente y lo que corresponde a segmentación. Voy a tomar la pregunta de la compañera Paola. Lo que vamos a hacer es irnos a gráfico dinámico. Vamos a dar clic en gráfico dinámico y vamos a elegir una de las, podemos elegir columnas, líneas, circular. En este caso yo voy a elegir para poder venir a graficar los datos de forma circular. Vamos a dar clic aquí. Vamos a dar clic en aceptar. Como nos podemos dar cuenta, aquí tenemos nuestro gráfico de los datos.
Vamos a ponerlo un poquito más grande para que lo puedan visualizar. Aquí como podemos ver, aquí existe un filtro, ¿verdad? Podemos, como lo mencionaba la compañera anteriormente, podemos elegir femenino y ponemos aceptar, o podemos poner masculino y podemos aceptar. En este momento como podemos ver en este pincel, por llamarlo así, podemos ver que existen diferentes gráficos que podemos utilizar, que nosotros seleccionemos. En este caso, voy a elegir este, que vamos a ver el porcentaje de los estudiantes que hay en la facultad. Ahora vamos a proceder con lo que es la segmentación. Lo que vamos a hacer es dar clic en el gráfico, ir a insertar segmentación de datos, y ahí se nos va a abrir una ventana en la cual nos va a aparecer facultad, carrera. Aquí nosotros vamos a elegir, podemos elegir una o dos, o la que nosotros podamos seleccionar. En este caso yo voy a elegir una para que el ejemplo sea un poco más evidente y se pueda seleccionar. Vamos a elegir en este caso facultad y vamos a dar clic en aceptar. Como podemos ver, se nos abrió otra ventana, que esto es lo que quiere decir segmentación, porque elegí lo que es facultad, y esto es lo que nos venimos a graficar de la segmentación correspondiente. Si hubiéramos elegido dos, se hubieran podido hacer dos ventanas. Esto ha sido nuestra participación de la semana 7. Muchas gracias, ingeniera.